hablamos la semana pasada? Que debemos ser ¿qué? Que necesitamos ser intencionales en todo lo que hacemos. Yo no puedo pensar que soy intencional cuando digo, quiero saludarla a ella. Ay, yo quiero saludarla a ella, pero yo no hago esto. Mucho gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Si me quedo allá con la intención, quiero saludarla, pero si nunca lo hago, no estoy siendo intencional para poder llegar al punto que debo llegar, que es saludarla. ¿Sí? Y nosotros hablamos la semana pasada que hay un camino que cumplir para llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tiene un propósito en Cristo Jesús y que cada uno tiene que buscar ese propósito. ¿Sí? Dice que en Efesios decía, vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad de Dios. También hablamos que ser intencional en la vida cristiana es ser intencionales buscando a Dios, buscando su palabra, entendiendo lo que Él quiere para la vida de nosotros. ¿Sí? Dijimos que un agricultor siembra la semilla, pero la semilla no crece sola. Usted tiene que cuidarla, usted tiene que amarla, usted tiene que regarla. Y así es la relación que tenemos que tener con Dios. ¿Sí? Buscarlo, entenderlo, o mejor, que Él nos entienda a nosotros, porque Él es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Pero no hay ninguno aquí en este salón que sea perfecto, pero Él tiene la perfección y quiere que nosotros busquemos la perfección en su carácter, en el carácter de Cristo. ¿Ok? También dijimos que era muy importante ser intencional, porque eso nos ayuda, el ser intencional, a salir de la mediocridad. ¿Sí? O lo hago bien o mejor no lo hago. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que o eres caliente o eres frío, pero que si eres tibio, Él te vomitará de la boca. Entonces es mejor decir, yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero si sí, un día no, ahí está la intencionalidad de querer hacer las cosas de la manera correcta, porque de esa manera no vamos a dar frutos espirituales. Necesitamos ser intencionales. ¿Ok? También hablamos de que necesitamos, para ser intencionales en la vida, necesitamos tener un propósito claro, necesitamos tener disciplina y compromiso, necesitamos tener fe y dependencia de Dios, y necesitamos tener enfoque y determinación. Y que también necesitamos tener, para caminar con Cristo Jesús, tener perseverancia y resiliencia. Seguir adelante a pesar de, me caí, me golpeé, me levanto y sigo caminando. Me defraudaron, me dolió, me raspé, me dieron duro, pero me levanto y sigo caminando. Pero intencionalmente tenemos que entender que solos no podemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ok? Y hoy quiero que entendamos que necesitamos esa intencionalidad para vivir una vida diferente. Y quiero que veamos la vida de Sansón. Para que todos saben de la vida de Sansón. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Sansón, fuerza y redención. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das. Señor, espero que tu enseñanza, Espíritu Santo, llegue a todos nosotros, que podamos sacar, deducir lo que necesitamos para nuestra vida y que no estemos pensando nada diferente, sino lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y guiarnos de la mejor forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, si nosotros no somos intencionales, nos vamos a descuidar y vamos a fallar. Si no somos intencionales en tener una relación con Dios, vamos a fallar.
porque nos vamos a descuidar. ¿Sí? Es como cuando están los boxeadores en la pelea. Si el boxeador no está en la jugada, se distrae, ¡pum!, le dan el golpe y se nos cae, ¿verdad? De esa manera nosotros tenemos que entender que no podemos descuidarnos. Sansón es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Hay muchas enseñanzas alrededor de la vida de Sansón. Fue un hombre que tuvo un llamado divino, como tú tienes un llamado divino. Fue un hombre dotado con fuerza sobrenatural, ¿sí? Pero también con grandes debilidades que los llevaron a la ruina. Cuando hablamos aquí que Sansón fue dotado con una fuerza sobrenatural, y estamos hablando de fuerza bruta, de fuerza de peso. Pero cuando yo estaba leyendo esto, el Señor hablaba mi vida y habla tu vida, que así como a Sansón le dio esa fuerza sobrenatural, a ti te ha entregado dones sobrenaturales en diferentes áreas de tu vida, ¿sí? Y es importante que tú visualices cuáles son mis dones, qué es lo que Dios me ha entregado. La historia de Sansón muestra que verdaderamente Dios nos ha dado dones, pero que nuestra fortaleza no está en los dones. Nuestra fortaleza está en Él, quien nos usa por medio de los dones que nos ha entregado. Entonces es Él el que lo hace y no somos nosotros. Entonces la idea es que analicemos hoy un poco la vida de Sansón, que podamos aprender de las decisiones que él tomó y que nuestro destino, ¿sí?, sea rectificado por Dios, porque Él ofrece redención. O sea, no hay nada que tú hayas hecho, no hay nada que te hayan hecho que el Señor no pueda redimir, que el Señor pueda perdonar, que el Señor pueda sanar, que el Señor pueda liberar. Entonces, vamos a hablar, y dice que Sansón fue elegido por Dios para un propósito. Y diga, al igual que en Sansón, yo he sido elegido por Dios para cumplir un propósito. Mira lo que dice Jueces 13:5, dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí hay una verdad muy grande, y es que Dios escogió a Sansón antes de nacer con un propósito, y se lo dio, y el propósito era que él peleara y liberara a los israelitas de los filisteos, ¿sí? Y Dios te ha dado a ti un propósito, y tu vida y mi vida va a hacer clic cuando tú encuentres ese propósito. Cuando tú lo encuentres, dices, ¡uf!, tu vida va a cambiar y se va a activar de una manera diferente. Pero mira lo que dice, ¿no? Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que el niño sería nazareo, y pues ustedes estarán preguntando, ¿qué es eso? Y nazareo es ser apartado para Dios, y ellos tenían que hacer 3 votos. 1, no beber vino ni licor. Ellos no debían tocar nada impuro, y no deberían cortarse el cabello. Por eso Sansón tenía su cabellera frondosa, larga y hermosa. Pero desde el vientre de su madre él tenía un propósito. Y quiero hablar lo siguiente. Hay muchos de nosotros que nuestros papás nos han abandonado. Hay muchos de nosotros, como mi esposa, que su papá no es el papá que engendró, pero es el papá
que Dios le dio para que fuera su padre de crianza. Y muchos de nosotros podemos tener ese contexto. Muchos de nosotros podemos tener ese contexto. Pero quiero decir que en el contexto que tú estés, refiriéndome a tus padres, quiero decir que Dios usó a ese hombre y a esa mujer para que tú estuvieras aquí en esta vida. Y si Él usó a un hombre y usó a una mujer para que tú estuvieras en esta vida, es porque tú tienes un propósito. ¿Se entiende la cosa? O sea, entonces diga, yo tengo un propósito, independientemente de cómo haya llegado aquí. Muy bien. La fuerza sobrenatural no venía de él. La fuerza sobrenatural de Sansón venía de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era el que le daba la fuerza. Y de esa manera, cuando tú haces cosas, cuando tú y yo hacemos cosas, cuando tú y yo hacemos cosas que las hacemos y decimos, pero ¿cómo yo pude hacer esto? Es porque ahí está el Dios sobrenatural sobre tu vida. No es porque tú hayas estudiado lo mejor o seas el más ágil, el más inteligente, la más inteligente, no. Es porque ahí está lo sobrenatural de Dios en tu vida. Tú estás haciendo en lo natural, ¿sí? Él está haciendo en lo sobrenatural. Tú haces tu parte, Él hace su parte. ¿Estamos de acuerdo? No nacimos por casualidad, sino nacimos porque tenemos una misión en esta tierra. Y para eso necesitamos ser intencionales y entenderlo. Nuestra vida tiene un significado muy grande cuando nos alineamos, no con nuestra voluntad, cuando nos alineamos con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios. Cuando tú te alineas con la voluntad de Dios, ¿sí? Tu vida empieza a alinearse de una manera significativa y tu vida va a ser diferente. Y tú me puedes decir, no, pastor, pero yo ya he tratado de alinearme muchos años y sigo. Pero tú estás buscando del Señor, tú estás pagando un precio y el Señor va a hacer lo sobrenatural, ¿sí? Necesitamos esperar en Él, pero necesitamos hacer lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Si no hacemos lo que nosotros necesitamos hacer, no viene por magia. Dios no es magia, Dios es vivencia, Dios es realidad, Dios es la verdad, ¿sí? Jesucristo es el mejor ejemplo para ti y para mí. Entonces, Él lo va a hacer. Solamente ten paciencia. ¿Sí? La palabra paciencia viene de el poder esperar tranquilamente. Por eso dice, tú eres un paciente, vas a ver al doctor. Ay, yo soy un paciente. Siempre te hacen esperar en el doctor 1 hora, media hora, 2 horas. ¿Cierto? Está diciendo, hey, ten paciencia. Esa es la idea. Entonces tenemos claro que Sansón y tú fuiste elegido por Dios para una misión en esta tierra con un propósito específico, que eres apartado y que tú te vas a encontrar con ese propósito. ¿Estamos? Segundo, la fuerza de Sansón es un regalo de Dios, el cual fue mal administrado por él. Y aquí es cuando Cristo empieza a padecer. Jueces 14 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y desgarró al león como quien rasga un cabrito sin tener nada en su mano. Wow. O sea, ese era Sansón. Cogió, desmembró al león sin necesitar nada, sobrenaturalmente. Pero aquí hay una verdad muy clara, que Sansón era fuerte físicamente, pero escucha bien, era débil espiritualmente.
Y cuando hablábamos que fuéramos intencionales la semana pasada, es para poder fortalecernos espiritualmente. Porque cuando tú y yo nos fortalecemos espiritualmente, la fuerza bruta está dominada. O sea, nuestra emoción está dominado. Nuestros dolores están dominados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Sansón mató a un león con sus propias manos, derrotó a 1000 filisteos con la quijada del asno, ¿sí? Arrancó las puertas de una ciudad. O sea, el tipo era un tipo especial, un tipo capaz de hacer muchas cosas, pero desafortunadamente no supo administrar el don. Usó su fuerza, escucha bien, usó su fuerza para vengarse, pero no usó su fuerza para cumplir el propósito de Dios. O sea que los dones que tú tienes y los dones que yo tengo, tenemos que ver con qué responsabilidad los usamos. Porque si no, estamos hablando que estamos usando nuestros dones para nuestra conveniencia, para nuestro disfrute, para nuestra propia concupiscencia, pero no estamos usando nuestros dones, como le pasó a Sansón, para cumplir el propósito de Dios. O el propósito de él, el cual Dios se lo había asignado. Sansón no controló sus deseos. Sansón se desaforó porque era enloquecido por las mujeres filisteas. Y esto lo llevó a tomar malas decisiones. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Dios te ha entregado oportunidades. La pregunta ahora es, si esos dones, si esos talentos los estamos usando para su gloria o para nuestra convivencia. ¿Cómo estamos usando nuestros dones, familia? Tener talento y tener los dones no es suficiente. No es suficiente y no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Increíble. Muchas veces pensamos porque el Señor nos usa para sanar y tenemos el don de sanidad, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no, Dios nos está usando para sanar a alguien. Pero si espiritualmente tú no estás fortalecido, si no estás cumpliendo los deseos, no estás bajo la voluntad de Dios. Él te puede seguir usando. Él te puede seguir usando porque Él hace como quiere. Pero la realidad es otra, que no estás bajo la voluntad de Él. Estás bajo tu voluntad, haciendo lo que tú quieres. ¿Estamos? Ok, tercero. Las decisiones de Sansón lo alejaron de Dios. Jueces 14, 4, 5 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorre, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale. O sea que a Sansón conoció a Dalila, y Dalila, quien era una mujer que no estaba fuerte ni conocía de Dios, se dejó influenciar y le prometieron seguramente algo y ella dijo: ok, yo voy a engañarlo.
Los filisteos le dijeron, vamos, engáñalo. Hay una verdad, y es que Sansón fue fuerte contra los filisteos. No hay duda de eso, pero fue débil con sus propias tentaciones. ¿De qué nos sirve ser fuertes ante muchas situaciones cuando somos débiles ante nuestras tentaciones? Tomó decisiones sin consultar a Dios. Se unió a mujeres que no compartían lo que él creía, no compartían su fe, como Dalila. Y finalmente, como Dalila lo manipuló y lo llevó, y él en su debilidad le reveló el secreto de que su fuerza estaba en el cabello. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es que Sansón fue capturado, le sacaron sus ojos y lo encarcelaron. Pero más allá de que le hayan sacado los ojos, que lo hayan encarcelado, Sansón perdió su propósito y fue humillado. Sansón perdió su propósito. Y yo te animo hoy a que te examines, a que nos examinemos para no perder el propósito que Dios nos ha entregado. Eres muy valioso, eres muy valiosa en las manos del Señor. Nuestras malas decisiones pueden costarnos muy caro. Sansón jugó con el pecado y Sansón perdió. Y aquí tenemos una enseñanza donde estamos hablando de que a un hombre le gustaban las mujeres. Pero esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, a todas las situaciones que vivimos. ¿Cuáles son las malas decisiones que hemos podido estar tomando que nos van a costar caro? ¿Con qué estamos jugando que de pronto vamos a perder? ¿Qué decisiones estás tomando tú hoy? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy? Si tú y yo seguimos confiando en nuestra propia fuerza y no entendemos que necesitamos depender de Dios, estamos graves. Estamos muy mal. Necesitamos entender que dependemos de Dios para tomar nuestra fuerza espiritual, para mantenernos fuera de nuestros deseos, hacer la voluntad de Dios y entender que tenemos un propósito en Él. ¿Se entiende la vuelta? Entonces me vuelvo a subir. Cuarto, la caída de Sansón. Las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en la vida de Sansón? Jueces 16:21 dice: y los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos y le trajeron a Gaza y le ataron con cadenas y le pusieron a moler en la cárcel. El pecado siempre nos llevará más lejos de lo que nosotros pensamos. Cuando él empezó con Dalila, jamás pensó llegar a este punto. Y así es cuando tú te fumas un cacho de marihuana por primera vez. Dices, jamás voy a avanzar. O así es cuando uno come demasiado y empezó a comer y dice, jamás pensé estar así de gordo. O cuando nos tomamos un trago, jamás pensé tomar tanto. Y la cosa es esta,
que uno se va entenebreciendo como le pasó a Sansón y uno no va viendo que se está alejando cada día más. Porque se entenebrece uno y el pecado se vuelve normal en la vida de uno. No lo veo, no lo siento, no lo tengo. Eso es como el aliento. Tiene un aliento de león, pero hola. ¿Sí? Pero me acerco a la gente. ¿Cómo estabas? Porque yo no lo siento, pero los otros sí lo sienten muy bien. Necesitamos tú y yo entender que necesitamos disciplinarnos espiritualmente para que no nos pase lo que le pasó a Sansón. Sansón perdió su visión porque le sacaron los ojos. No podía ver. Pero más allá de que le sacaron sus ojos físicos, perdió su visión espiritual. Y cuando tú y yo perdemos la visión espiritual, vamos a ciegas por el mundo. Nos vamos golpeando con todo lo que vemos, porque no vemos nada, por eso nos golpeamos con todo. Es mejor que nos quiten los ojos físicamente, que nos quiten la visión espiritual. Con los ojos físicamente alguien te puede guiar, pero con la pérdida de la visión espiritual, solamente Dios te puede ayudar. Entonces, si Sansón perdió su visión físicamente y espiritualmente, fue muy duro para él. Y Sansón terminó haciendo trabajo de esclavo después de ser quien era Sansón, porque él desperdició los dones, desperdició las oportunidades y desperdició todo lo que Dios le había dado. Pero fue burlado y fue humillado. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Sansón lo perdió todo. Lo único que no perdió Sansón, y lo único que tú no vas a perder, y lo único que yo no voy a perder, y lo único que no van a perder los que están en Facebook, y lo único que no vamos a perder ninguno de nosotros, es poder ser restaurados por Dios. Eso es lo único que tú tienes que entender, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de perdón, que Dios es un Dios de sanidad, que Dios es un Dios que trae libertad, que restaura el corazón, que restaura el alma, que restaura el espíritu. Así que si tú estás hoy muerto, muerta aquí, entiende que has llegado aquí a restaurar tu vida en lo que tú necesites. Porque aquí está la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar para llegar a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma y decir: eres mi hijo amado, eres mi hija amada. No importa lo que hayas hecho hasta hoy, yo estoy aquí para restaurarte. Veamos la redención de Sansón, porque Sansón fue redimido, porque Dios no había terminado con él. Y quiero decirte lo mismo, Dios no ha terminado contigo. Y así sean las decisiones que tú tomes, Dios te va a redimir. Des las vueltas que des,
si te da los golpes que te das, Él te va a redimir. Porque al principio dijimos que tú eres un escogido. Y si Él te escogió, Él va a terminar la obra que comenzó. El que se pone a dar vueltas eres tú y yo. Porque al final, Él nos va a llevar a donde Él necesita tenernos. Los golpes nos los damos por no tener visión espiritual. ¿Nos demoramos más o nos demoramos menos? Necesitamos obtener la visión espiritual y la obtenemos por medio de la palabra de Dios para podernos defender en la vida. Dice Jueces 16:28. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. O sea que Sansón no aguantaba más. Tomó decisiones incorrectas, sufrió todo lo que sufrió, dio las vueltas que dio para finalizar buscando de Él, buscando de Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué vamos a dar más vueltas y vueltas cuando tenemos la oportunidad hoy de decir: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente una vez? Hoy es la oportunidad tuya, la oportunidad mía, la oportunidad de todos. Porque así como Sansón falló, Dios aún tenía un propósito con él. El pecado nos lleva a pensar que ya estamos desechados. El pecado y las fallas que hemos cometido nos llevan a pensar que ya somos inservibles, que ya no tenemos propósito. Y las palabras de otro nos humillan, las palabras de otro nos sacan de onda. Las palabras de otros nos sacan del propósito que Dios tiene. Porque dices que eres pecador, que no eres capaz, que no tienes cómo, que no tienes con qué. Pero eso es una mentira. Dios aún tenía un propósito con él, así haya fallado. Y así tú hayas fallado, entiende que Dios tiene un propósito contigo. ¿Qué pasó con Sansón? Ustedes, mujeres, se ponen champú del suave, champú del fuerte, champú para el color güero, champú para el color negro, champú para los risitos. ¿Sí? Nos ponemos champú para todo. Pero en el propósito de Dios, a Sansón le empezó a crecer el cabello. Porque él clamó, él pidió: Dios, dame una oportunidad. Y ahí su cabello empezó a crecer, simbolizando ¿qué? Una nueva oportunidad. Tuvo una nueva oportunidad. Y tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Podemos decir: wow, tan tremendo el Sansón. Sansón tan malo. Sansón tan, uy, no. ¿Quién como Sansón? Pero de pronto somos muchos de nosotros aquí Sansones, no identificados con la misma historia de Sansón, pero identificados en nuestra propia historia. Pero hoy Dios te está llamando. Así como Sansón clamó a Dios y pidió una oportunidad, una última oportunidad, y Dios se la concedió,
hoy Dios te va a conceder a ti esa última petición también. Dios le dio fuerzas nuevas una vez más y el propósito se cumplió. El propósito de Dios en su vida. Sansón derrumbó el templo de los filisteos, estando ciego y supuestamente acabado. Dios lo redimió, Dios lo levantó, Dios lo usó. Y ese eres tú, que puedes pensar que estás acabado, que puedes pensar que no eres nada. Hoy el Señor te va a redimir y el Señor te va a decir cuál es el propósito y para qué te va a usar. Porque tú eres grande en el reino de Dios. Entonces dígalo, yo soy grande en el reino de Dios. Entonces, podemos decir que Sansón en su muerte cumplió con su propósito de derrotar a los enemigos de Israel. Tú y yo no estamos llamados para criticar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Me expliqué? El propósito de Dios en tu vida es el propósito de Dios y se respeta y es, punto. Pero nosotros el propósito de Dios lo queremos escoger. Esto sí, esto no. Si vemos el propósito del Señor Jesucristo en la cruz, Él no dijo, ay, voy a morir por todos. No, voy a morir por todos y voy a morir con toda. Sansón se cumplió el propósito, murió en su propósito. O en el propósito que Dios le había asignado. Tenía algo diferente para él. Dios tenía algo muy diferente para Sansón. Pero en su misericordia lo redimió y lo usó. Quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Dile al de al lado, ¿sabes una cosa? Dios no ha terminado contigo. No, pero Dios no ha terminado contigo. Oye, Dios no ha terminado contigo. Ve al pobre Jerónimo, nadie le ha dicho que Dios no ha terminado con él. Dile con ganas, Dios no ha terminado contigo. ¿Cuántos hoy aquí entienden que Dios no ha terminado contigo? ¿Y cuántos hoy aquí quieren decir y declarar y clamar a Dios? ¿Cuántos quieren clamar a Dios por una nueva oportunidad? Si tú eres ese que quiere clamar a Dios por una nueva oportunidad y decir, no quiero pecar más, ponte de pie y vamos a orar juntos. Vamos a clamar y vamos a decirle, danos una nueva oportunidad. Porque la necesito, porque no puedo más. Muchas veces nos ponemos de pie porque otro se pone de pie por solidaridad, para que este pobrecito no se paró parémonos con él. Yo no quiero que ninguno se pare por solidaridad. Yo quiero que cada uno de nosotros nos levantemos con humildad delante de Dios. Y que sepamos que estamos delante del Todopoderoso. Y que podamos entender que el Todopoderoso va a hacer algo en tu vida. Y que el Todopoderoso te ama. Y que el Todopoderoso está para ti. Y que el Todopoderoso no solamente conoce tu vida, sino conoce tu propósito y sabe hacia dónde te quiere mover y hacia dónde te quiere levantar. Yo inicié hoy diciendo que si tú estás aquí, tú eres bienvenido.
Porque Dios no hace excepción de personas. Al contrario, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y yo quiero que oremos y cierras los ojos. Y gracias por ponerte de pie, porque al ponerte de pie estás diciendo: Señor, yo quiero una vez más comprometerme contigo. Yo quiero que tú y yo repitamos las palabras de Jueces 16:28, las cuales declaró y clamó Sansón a Jesús. Y si lo podemos poner en la pantalla, Jueces 16:28, para que nosotros podamos leer la parte donde dice: Señor Jehová, acuérdate ahora. ¿Ok? Vamos a leer todos juntos como una declaración. Vamos a declararlo con el corazón. Vamos a declararlo con humildad. Vamos a declararlo con entendimiento. Vamos a declararlo sabiendo que va a suceder. Vamos todos juntos. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa. Bueno, esa es la parte B del versículo. Pero lo que me interesaba era que lo declaráramos: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Si tú declaraste esta frase desde lo más profundo de tu corazón, y si tú estás aquí y no conoces de Dios de la manera que hoy estás entendiendo y te lo estamos presentando, que Dios es verdad, que Jesucristo, quien fue el que pagó en la cruz por tus pecados y mis pecados, si tú no lo conocías de esa manera y quieres decir: yo quiero echar hacia adelante porque te necesito, yo quiero que tú levantes la mano. Cerremos nuestros ojos. Yo quiero que tú levantes tu mano. Gracias por levantar tu mano. Yo quiero que cuando tú levantes tu mano, tú repitas esta oración. Esta oración es algo que vamos a hacer diciéndole al Señor que tú y yo abrimos nuestro corazón a Él, diciendo: necesito de ti, necesito de ti. Y que con humildad tú la repitas, como dijo Sansón: ayúdame esta vez. Vamos todos los que levantaron la mano. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Señor, yo reconozco que te he fallado, que he sido intencional en pecar. Hoy vengo delante de ti, declarando y abriendo mi corazón a que tú entres en mi vida, a que tú me ayudes, a que tú me guíes. Perdóname. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y vas a decir con todo tu corazón: Señor, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Yo declaro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.